¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a nuestra transmisión de todos los sábados aquí a través de Ángel Mensajero TV. Se envía un saludo muy cordial, un abrazo y todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Es para nosotros mucha alegría estar con ustedes este sábado para hablar de la palabra de Dios, compartir los mensajes de esperanza de nuestro Dios. Y desde ya pues les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están ingresando a nuestro canal eh, en vivo a través de Facebook Live. Así que les enviamos un abrazo muy cordial para todos en todas partes, donde quiera que usted nos vea. Hasta ahí le hacemos llegar nuestro saludo, eh, la bendición de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos seamos bendecidos y por eso nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia, la palabra de Dios, para animarnos, para enterarnos de lo que va a suceder, cuál es su voluntad y cómo nosotros podemos seguirle. Así es que muy bienvenidos a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, hermanos que nos ven en todas partes del mundo. Eh, Hoy estamos ya en el mes de junio, 8 de junio del 2019. Increíblemente estamos ya a mitad del año, ¿verdad? ¿Qué hace que empezamos? Pero así es definitivamente los tiempos, dice la palabra de Dios, ya en el tiempo del fin van a transcurrir velozmente y es por eso que nosotros necesitamos aprovechar el tiempo. El sabio bien lo decía, que para todo hay tiempo en la vida, pero hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y si nosotros lo aprovechamos en las cosas buenas, haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener una vida más fructífera, más feliz, porque vamos a contar con la bendición de nuestro Dios. Así que para todos en todas partes, les envío un abrazo muy cordial. Nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Vamos a terminar con lo que es el estudio de los 7 sellos. ¿Recuerdan? Hemos venido estudiando hace muchas semanas atrás, de una forma secuencial. En determinado momento hemos interrumpido allí, pero es por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y desde luego el estudio de Apocalipsis va a continuar entre otros temas, ¿verdad? Así es que tenemos mucho que estudiar. Vamos a estar hablando mucho de profecía realmente. No es que no podamos hablar también de otros temas emocionantes, apasionantes de la palabra de Dios. Por supuesto que lo vamos a hacer, pero en este momento de la historia es muy importante conocer en qué momento estamos viviendo, porque Dios ha dejado la profecía bíblica para sus hijos, para que se preparen, para que estén atentos a las señales que el Señor está enviando, que el Señor está permitiendo que sucedan en el mundo entero, así de una forma y de esta forma alertarnos que la destrucción viene y va a venir y va a llegar pronto. Lastimosamente, estamos como las vírgenes durmientes. Saben, mis queridos amigos y hermanos, es lastimoso decirlo, pero por muy bien que digamos que estamos preparados en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, sinceramente estamos dormidos. La palabra de Dios nos equivoca y necesitamos prepararnos para las grandes sorpresas que Dios habrá de suscitar en los últimos días. Pero si nosotros estamos en armonía, si estamos siguiendo el consejo divino, con seguridad Dios tendrá misericordia de nosotros y nos salvará del día malo. Así es que compartan nuestra transmisión. Les vamos a sugerir de la forma más atenta que nos ayude a compartir nuestra transmisión. Será de mucha alegría para nosotros saber que muchas personas están escuchando estos temas que realmente nos sirven para prepararnos, sirven para enterarnos y así en poner de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere realmente como cristianos y como no cristianos también.
Dios anhela profundamente en su corazón que los humanos, la humanidad se prepare para ese día que pronto habrá de suceder, y es la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo en poder, en gloria y majestad, ese acontecimiento que nosotros anhelamos de todo corazón que suceda, y anhelamos sobre todo estar preparados para encontrarnos con nuestro amado Rey y Salvador Jesús. Pero es un camino que todos debemos de haber iniciado ya. Gracias a Dios que todavía tenemos gracia, valga la redundancia, en la cual nos permite que nosotros nos preparemos ya de una forma más constante y rápida, porque los eventos, los tiempos están llegando a su fin. Bien, el día de hoy no queremos perder tiempo porque tenemos un tema importantísimo que estudiar, como es el séptimo sello. Y recuerden que inmediatamente después de los sellos vienen lo que son las trompetas. Las trompetas las vamos a estudiar también. Solo que va a ser más adelantito. Yo les había prometido estudiar un tema que tiene que ver con el cuerno pequeño. Y lo vamos a hacer con todo el tino necesario, con el respeto y el amor cristiano que se merecen todos nuestros amigos, hermanos de diferentes denominaciones. Porque realmente aquí no estamos predicando una religión. Si en verdad nosotros pertenecemos a una denominación religiosa, nosotros queremos más que todo hablar de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de profecía, por ejemplo, no estamos hablando de doctrina. La profecía no es doctrina bíblica, porque como ustedes pueden saber, hay muchas personas, muchos teólogos evangelistas, laicos, personas estudiosas, tienen diferentes posiciones en cuanto a las profecías bíblicas. Eso no quiere decir que están en apostasía o que están cometiendo un sacrilegio. En realidad, la profecía bíblica no es una doctrina, y nosotros lo que hacemos es, con el entendimiento que Dios nos da, tratar de entender de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, hay algunas profecías que son claras, obviamente, no tenemos que agregarle absolutamente nada, pero hay otras que son un tanto difíciles de entender y que Dios nos la ha dejado para que nosotros las investiguemos y nos centremos a estudiar esos temas, y Él nos dará realmente al final, nos dirá cuál es la verdad, qué es lo que realmente Dios ha revelado para que nosotros lo entendamos. Bien, queremos enviar saludos desde ya a todas las personas que se han comunicado con nosotros, gracias a las personas que nos mandan sus WhatsApp y también que nos han enviado sus mensajes ahí a través del chat de Facebook. Así es que para todos en todas partes, un abrazo y un saludo cordial. Cualquier pregunta que usted quiera formularnos, estamos muy atentos, muy abiertos para poder, si es posible, darle respuesta. Como siempre, nosotros pedimos hacerlo dentro del respeto y el amor cristiano, ¿verdad? Porque realmente no tratamos de llevar aguas a una cierta denominación, a una cierta iglesia, sino simplemente exponer y hablar de la palabra de Dios en términos generales, cosas que la mayoría pues estamos de acuerdo. Lógico, hay cierta luz en algunas cosas que de repente Dios nos revela y nosotros nos sentimos deseosos de compartirlos con ustedes. Así que un abrazo para todos en todas partes. Les pedimos que compartan esta transmisión. Estaremos hasta las 3:30 de la tarde. Una hora nos llevamos acá hablando de la palabra de Dios, y si tuviésemos más tiempo, con gusto lo haríamos, ¿verdad? Pero yo creo que una hora es suficiente. Quizás más adelante nosotros vamos a estar ampliando, no el horario en sábado, sino de repente entre semana podemos estudiar algunos temas, y también estaremos haciendo otros tutoriales. Ahí búsquenos en el canal de Ángel Mensajero, aquí en Facebook, y también Ángel Galeano, y también a través de YouTube como Ángel Galeano. Bien, queremos pedirles que nos acompañen en una pequeña oración. Vamos a estar iniciando ya inmediatamente este tema que es tan interesante como es
el sexto sello, ¿verdad? De inmediato vamos a iniciar y para eso les pedimos ahí que usted agarre su Biblia y si tiene algún comentario en relación, a veces no estoy viendo el monitor acá de los del chat cuando estoy hablando porque me estoy concentrando, pero al final créalo que sí vamos a echarle un ojito ahí para ver sus comentarios y responder si hay alguna pregunta. Queremos tener una palabra de oración, les pedimos que nos acompañen, por favor. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, a esta hora de la tarde, Señor, estamos aquí, a través de este canal, a través de Facebook, queriendo estudiar tu palabra, Señor. Le pedimos iluminación de lo alto, que usted nos pueda dar discernimiento espiritual para poder entender su hermosa palabra que nos ha dejado para cada uno de nosotros. Señor, no somos dignos realmente de estar aquí hablando de su palabra, pero nos encanta y nos apasiona y queremos estar cerca de usted. Llénanos con su Santo Espíritu, quédese con nosotros, ilumínenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy yo quiero hablarles de este tema muy interesante, muy importante. Hoy vamos a cerrar el estudio de los 7 sellos. Así es que vamos a iniciar rápidamente con este versículo que aparece en el capítulo 8 más que todo. Ahí lo vemos en la parte de atrás de nuestro monitor. Vamos a ampliarlo. Acá vamos a hacer una toma más amplia para que usted pueda leerlo. Allí dice Apocalipsis 8, capítulo 8, del verso 1 al 5, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Es interesante. Estas trompetas son las que siguen en el estudio cronológico del Apocalipsis y dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro dice que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En otra versión dice un gran terremoto. Así es que eso es lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 8. Es interesante que todas esta escena que nos describe del capítulo 8 nosotros la encontrábamos en el santuario celestial. De hecho, el Apocalipsis, cuando usted se concentra y lo estudia minuciosamente, aunque es un tanto difícil, por decirlo así, no es que es difícil, pero cuando no tenemos deseo y no nos apasiona estudiar la profecía, se nos hace un tanto aburrido y tratar de combinar tantos símbolos y buscarlos en la Biblia qué significa se torna para mucha gente aburrido. En mi caso es apasionante, para mí es extraordinario el estudio de las profecías bíblicas, pero cuando estudiamos el Apocalipsis mayormente encontramos un montón de símbolos que en su mayoría están explicados en otras partes de la Biblia, especialmente en el Viejo Testamento. Y también cuando nosotros estudiamos el santuario terrenal, aquel que fue hecho por Moisés y que después fue reedificado por Salomón, nos damos cuenta que hay muchas imágenes allí que aparecen en el libro de Apocalipsis, que aparecían en el santuario celestial. Desde el principio hasta el fin, usted se va a encontrar con palabras que tienen que ver con el santuario celestial. Y es que realmente el Apocalipsis está describiendo exactamente el proceso de la salvación que se hacía
en el santuario celestial, porque el terrenal, perdón. Porque saben una cosa, mis queridos amigos, aunque a veces pudiese sonar un tanto a herejía lo que yo voy a decir, la salvación es un proceso. A veces muchas personas y con muy buena intención, y yo considero de que es correcto, no quiero decirles que están mintiendo, que están fallando en este punto, donde a veces se menciona el hecho de que la muerte de Cristo era suficiente para la salvación de los seres humanos. Y yo les digo, claro que sí es suficiente. Fue parte fundamental en la salvación de los seres humanos. Pero cuando usted pone la muerte de Cristo en el contexto del santuario terrenal, nos encontramos con la muerte del Cordero que representaba básicamente la muerte de Cristo. Y cuando vemos a esa muerte, a ese Cordero muriendo, vemos que era un punto central, por supuesto, importante en el plan de la salvación. ¿Por qué? Acuérdese que primeramente, para que alguien se salvase, tenía que buscar a ese Cordero. Tenía que llevar ese Cordero, tenía que creer en el perdón. Después llevaba ese corderito, ¿verdad? Entraba por el atrio, se lo presentaba al sacerdote, el cual tenía que sacrificarlo. Antes, el pecador tenía que confesar sus pecados sobre el corderito, poniendo su mano sobre la cabeza. Después venía el siguiente, por eso lo siguiente que era la muerte, cortarle la yugular al corderito, moría. Se sacaba esa sangre y seguía el proceso. Por eso les decía, la salvación es un proceso. Por eso nosotros cuando ya nos trasladamos a la época de Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, vemos que Cristo murió. De repente no murió como decía la profecía de Isaías. Claro, porque las profecías en cierta forma son condicionales, mis queridos amigos, aunque al final se tienen que cumplir. Cuando Dios dice una profecía tiene que cumplirse, pero a veces esa profecía está sujeta a ciertos cambios de forma y no de fondo. En el caso, por ejemplo, con la muerte de Jesucristo, Él debió de morir como el cordero que era llevado al matadero, se le cortaba la yugular, el sacerdote llevaba la sangre y seguía ese procedimiento, pero no sucedió así. Lamentablemente el Señor Jesús, por decir algo, ¿no? Él tenía que morir. Así lo requería la ley para el perdón de los pecados de las personas, de todos nosotros. Él tenía que morir y murió clavado en una cruz. Fue traicionado por sus mismos discípulos, por uno de sus discípulos, y se agregaron otros elementos que no concernían o no estaban estipulados en el sacrificio del Cordero que se hacía en el santuario terrenal. Pero bueno, este es otro tema. Lo que nosotros queremos empezar, con lo que queremos empezar el día de hoy, es hablando un poquito, es interesante de los 144,000 sellados que nos habla un poquito antes, justamente en el capítulo 7. Y hemos hablado un poco en el estudio anterior, aquí a través de este canal. Recuerde que el capítulo 7 de Apocalipsis, como le mencionábamos, nos habla de este grupo que, importantísimo por cierto, que Dios levantará en el último tiempo y no, como muchos dicen, algunas denominaciones que ya se han levantado, que estos 144,000 ya existen, incluso que algunos murieron. Y también se dice de que estos 144,000 que aparecen ahí en el capítulo 7, déjenme ir rápidamente, en el capítulo 7, yo estoy en Juan acá, perdón. Principalmente en el ámbito evangélico, se dicen que estos 144,000 van a ser de la tribu de Judá y que van a ser judíos literales, van a ser hijos de mujeres judías
y que Dios los levantará en el último tiempo para mostrar su poder, para mostrar que Dios no ha desechado al pueblo judío. Y yo estoy de acuerdo en parte, Dios no ha desechado a sus hijos, y de hecho lo dice muy claramente en la palabra de Dios, Dios no ha desechado a su pueblo, porque Judá es parte de Israel. Y dice, después de esto vi a los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles de la tierra que detenían los 4 vientos. Esto es interesante, no quiero hablar de este punto porque ya lo hemos evacuado anteriormente. Dice, pero a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que, dice, subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué interesante. Estos ángeles estaban listos para destruir. Habían ángeles que estaban... Habían 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos, o sea, la destrucción de la tierra. Hermanos, si nosotros hoy en día estamos vivos, ¿saben? Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y los vientos se están soltando. Usted lo vemos a diario, a cada momento, los vientos de destrucción, de violencia, de guerra, de conspiración, de todo tipo mal. Dios lo está deteniendo a través de estos 4 ángeles. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es interesante, aquí no está hablando en términos simbólicos, pero en palabras sencillas y claras nos está diciendo que Dios está deteniendo los movimientos violentos en el mundo para que no destruyan a los seres humanos. Pero, sobre todo, estos 4 ángeles están deteniendo los vientos porque hay un proceso que se habrá de realizar y se llama el proceso del sellamiento. Oiga bien, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es interesante, mis queridos amigos. Viene la destrucción sobre la tierra. Y si usted y yo no estamos sellados, si no tenemos el sello de Dios del cual vamos a estar hablando en uno de nuestros estudios futuros y muy pronto, vamos a estar hablando qué es el sello de Dios. Porque saben una cosa, si usted y yo, como le decía, no contamos con el sello de Dios, vamos a ser destruidos casi de inmediato por estos vientos cuando se suelten, porque los vientos se habrán de soltar. Más adelante Apocalipsis es claro y dice que finalmente estos ángeles permiten que se suelten los vientos de destrucción sobre el planeta Tierra. Dice, y oí el número de los sellados. ¿Saben cuál es el número de los sellados? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí es donde yo quiero hacer un poquito de énfasis, porque cuando nosotros decimos que los 144,000 son personas que ya existieron o que ya existieron y que algunos murieron, al que otros están en el futuro, o que estos 144,000 son exclusivos, son personas de origen judío. Prácticamente el versículo nos aclara. El versículo nos aclara que estos 144,000 son hijos o vienen de todas las tribus de Israel. Y obviamente la tribu de Judá es nada más una tribu de 12 tribus de Israel. ¿Dónde están las otras 11 tribus de Israel? Bueno, nosotros ya hemos hablado un poquito en temas anteriores, pero en su momento las tribus de Israel fueron esparcidas por el mismo Dios. O sea, Dios mismo, y allí lo dice,
Dios mismo esparció o dividió Israel en 12 tribus, que eran las 12 tribus del norte, y Judá juntamente con Benjamín, que se quedaron más o menos unidas, y que hasta el día de hoy, pues la única que sobrevive y que tenemos conocimiento es la tribu de Judá. Estas tribus fueron esparcidas por el mundo. Y el mismo Jehová, Dios decía, cuando Judá se iba a levantar para vengarse de las tribus del norte, Jesús le dijo, mira Judá, cálmate porque este negocio, este business yo lo he hecho. Y cuando nosotros leemos eso decimos, pero ¿por qué Jehová apartó o separó todas estas tribus? ¿Saben? Interesante. Los 144,000 nos dan la respuesta. Porque Dios quería alcanzar al mundo gentil. Y la forma como Dios quería alcanzar al mundo gentil era inmiscuir o introducir a muchos, porque hay que decirlo, no todos los que fueron esparcidos entre estas 10 tribus eran personas consagradas, pero había muchas personas que conocían y podían dar un buen testimonio del Dios vivo. Estas personas llevaron el evangelio a todas las tribus de la tierra, a todos los países europeos. Bueno, los países europeos hasta recién se formaron, pero en ese entonces el imperio griego, los medo-persas, conocieron y sabían del Dios vivo. ¿Por qué? Porque muchos hijos de Dios, estos que fueron esparcidos por todas partes, llevaban el mensaje y les hablaban de que existía un Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Es por eso que en el fin del tiempo, Dios nuevamente recoge a la última generación de estas tribus y les llaman los 144,000. Si son literales o es un número no literal, de eso no vamos a hablar el día de hoy porque quizás no le podría dar la respuesta correcta. Pero lo cierto es que estas personas, por lo menos yo considero que además de que son israelitas del pueblo de Israel, tanto espiritualmente, yo digo que también son personas de sangre. Como decía anteriormente, Dios conoce. Dios dice que lleva una cuenta con las naciones y Él sabe, si nosotros, por ejemplo, decimos que somos hijos de Adán y Eva, ¿por qué yo no puedo decir que soy hijo, por ejemplo, de la tribu de Gad, de la tribu de Rubén, de la tribu de Leví o de la tribu de José? Oigan, cuando nosotros hacemos un rastreo de nuestros ancestros, nos damos cuenta que muchos de nosotros y de nuestros apellidos vienen de Europa. Justamente allá donde muchas de estas tribus se regaron. Pero bueno, ese es otro tema. Así que en Apocalipsis 7 está interesante, se nos presenta la vasta multitud de los salvos. Primeramente se nos presenta a los siervos de nuestro Dios que son sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Tratándose de los 144,000 sellados que luego reaparecen, mire qué interesante, en Apocalipsis 14. Proclamando el triple mensaje angelical del fin del tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 7, 1, 4 al 14. Y entonces se nos presenta una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, dice, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han salido, dice, oiga, ven, esto es interesante. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, según Apocalipsis 7, 9 y 14. Mire, si estas personas han salido de la gran tribulación que no ha pasado todavía. Yo sé que el pueblo de Dios ha sufrido persecución principalmente en la Edad Media, en esos 1260 años, cuando el poder religioso del momento los persiguió y los mató. Pero viene una tribulación increíble y es en ese contexto cuando los 144,000 se levantan para predicar el mensaje de los 3 ángeles, quiero decir, este mensaje
ya se está predicando, pero va a llegar un momento cuando este mensaje va a llegar o va a crecer y finalmente este mensaje iluminará, dice, toda la tierra, porque vendrá un ángel que es representado obviamente por seres humanos. Este ángel iluminará, este es el cuarto ángel, dice que iluminará toda la tierra. Y en su momento vamos a hablar un poquito de lo que es el cuarto ángel. Entonces se nos presenta, como decía, esta gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas. Todos los salvos, los que no doblaron sus rodillas ante las instituciones religiosas consideradas como Babilonia de esta época, dice, ni seres humanos ni ángeles, sino únicamente ante su Dios creador. Podemos ver Hechos 10:26, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 22:8 y 9, también en Romanos 14:11 y Filipenses 2:10, son solamente ellos que finalmente podrán sostenerse en pie frente a su Dios, a quien sirvieron incondicionalmente, mientras que todos los demás tengan que desvanecerse o rendirse ante estos poderes que estarán pidiendo la adoración, como es la bestia, como es el falso profeta que se habrá de levantar en el último tiempo, haciéndose pasar por Dios. La señal que el remanente recibe, o sea, los 144,000, la señal que el remanente recibe simbólicamente en su frente es la marca divina que pertenecía, o es la marca de pertenencia y de protección. ¿Por qué? Porque acuérdese que los vientos están por soltarse. O sea que tal como los israelitas de antaño, que fueron protegidos del ángel de la muerte gracias a la señal de la sangre del cordero, con la cual marcaron los dinteles de las puertas cuando estuvieron por salir de Egipto, según Éxodo 12, 21, 23, usted puede ir ahí. Incluso Caín recibió en su época una señal de protección de parte de Dios. Usted puede ir a Génesis 4:15 y usted puede leer la historia. Ahora, en la aplicación final, el sello del Dios vivo será colocado al Israel espiritual. Por supuesto, porque hoy conocemos una parte de Israel, como yo les quiero decir, no todo judío, no todo israelita es judío, pero sí todo judío es israelita. Así que nos faltan otros israelitas, aparte del pueblo judío, que agregar a esta lista. Así es que en la aplicación final, el sello de Dios será colocado al Israel espiritual, esparcido por toda la tierra, pues el sellamiento será universal, como indica la palabra de Dios, cuando dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 7, 1 y 4. Los 4 ángulos de la tierra, mis queridos amigos, representan el mundo entero. Los 4 puntos cardinales, a ver si hablamos de los 4 puntos cardinales de la tierra, significa o representa al mundo entero, y el simbolismo de la tierra y el mar, subraya este concepto, pues representa toda la superficie de nuestro planeta, ya sea seca o mojada o llena de agua. Así que los únicos sobrevivientes de la desastre final serán ¿quiénes? Los 144,000 según la palabra de Dios. Pero vale la pena profundizar en este punto, en este momento, el estudio de los primeros 3 versículos de Apocalipsis 7 y descubrir un poquito la estructura, por decirlo, quiásmica de este pasaje, que identifica a los sobrevivientes que se mantendrán en pie como firmes árboles. El texto dice así, vamos a exprimirlo y a entenderlo. En el versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, dice, y ni sobre ningún árbol.
El verso 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó de gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y en el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El versículo 1 no dice, no daña a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No se le puede hacer daño. El versículo 2 anuncia el daño a la tierra, al mar, pero no a los árboles. Qué interesante. Pero ya en el versículo 3 dice, no dañes a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Los árboles, dice que serán los únicos sobrevivientes del desastre global final. Los 4 vientos de la destrucción se compartan o se comportarán de manera diferenciada y solo dañarán, según aquí estos versículos, a la tierra y al mar, pero no a los árboles. Qué interesante. La palabra de Dios utiliza la simbología de los árboles para representar a los justos hijos de Dios, ¿sabían ustedes? La razón es la resistencia y firmeza de los árboles, gracias a sus raíces profundas que los protegen contra la furia de los vientos, manteniéndolos así de una forma firme en pie, para que no caigan ni sean desarraigados de su lugar y posición. Vamos a dar unos ejemplos donde nosotros vamos a percatarnos y conocer por qué la Biblia utiliza este término árboles para aplicarlo y qué quiere decir cuando se refiere a árboles. Dice la palabra de Dios en Salmos 1:1-3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, dice, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otro de los versículos que aparece en Jeremías, dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya fianza o confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Jeremías 17:7-8. El tamaño, la paja y la arena, importantísimo. En contraste a los árboles, las Sagradas Escrituras nos presentan el tamo o la paja, que son los llevados fácilmente por el viento. Cuando un viento viene, lo primerito que se lleva son las hojas y las ramas, ¿verdad? Pues tiene problemas para llevarse la raíz. ¿Ha notado usted? Muchos de los árboles quedan pelados, pero lo que subsiste es la raíz porque está en la tierra, en buena tierra. Así que después de presentar a los justos como árboles firmes, el pasaje contrasta a los impíos diciendo, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, según Salmos 1:4. Y en el libro de Job, aprendemos que los impíos serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Lo podemos ver en Job 21:18. Así que en la primera profecía del libro de Daniel acerca de la historia mundial, ya hemos hablado un poquito, desde el reino de Babilonia hasta el retorno de Jesucristo, Dios nos presenta a los reinos de la tierra como tamo de las arenas del verano que en el fin de la historia humana se los llevará el viento sin que ellos quedara rastro alguno, juntamente con los moradores que no se reconciliaron con Dios ni buscaron su santa voluntad, según Daniel 2:35. Así que solo en el reino eterno de Dios permanecerá para siempre. Solamente el reino de Dios estará en pie para siempre, según Daniel, ya en la visión de los pies de la estatua.
solo los hijos fieles de Dios permanecerán firmes. Lo podemos ver allí en Daniel 2:44, en Daniel 7:18 y verso 27 también. Así que en el Nuevo Testamento Jesucristo, oiga bien este punto que vamos a exponer en este momento, Jesucristo compara a los prudentes como aquellos que constituyen su casa sobre el firme fundamento de la roca, porque Jesús es la roca, mientras que los insensatos la construyen sobre la arena. ¿A quién se le ocurre construir sobre la arena, mis queridos amigos? Solo los insensatos. Y en la tormenta la casa de los prudentes permanece, mientras que lo de los insensatos es destruida. Eso lo podemos ver en Mateo 24:27, perdón. En la antigüedad se grababa el sello o la marca en la arcilla o en la cera con una pieza de metal o una piedra preciosa. Veamos, por ejemplo, podemos ir a Éxodo 28:11. Vamos a ver qué nos dice para hablar un poquito del sello, porque estamos hablando del sellamiento, mis queridos amigos, y qué relación tiene con el Antiguo Testamento. Cuando nos vamos a Éxodo 28:11, vamos a encontrar la siguiente declaración. Éxodo 28:11 dice: de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro. Efectivamente. Así es que, y en Esther 8:8 también nos aparece otra declaración sobre esto del sello. La autoridad correspondiente identificaba de esta manera su propiedad o su autoría en el caso de un mensaje escrito o una obra de arte. O sea que acabamos de aprender que los primeros 3 versículos de Apocalipsis 7 nos revelan el hecho de que existe un sello del Dios vivo con el cual los siervos de nuestro Dios serán sellados en sus frentes. Este pasaje importante nos revela además que los santos ángeles tienen la orden divina de detener los 4 terribles vientos de la destrucción hasta, dice la palabra de Dios, hasta que esta obra global de sellamiento termine. Esto nos muestra el inmenso amor de Dios hacia sus criaturas y que Él está al control de la historia humana. Efectivamente, mis queridos amigos, aunque usted vea destrucción en el mundo entero y vea como que las cosas se le van saliendo de las manos al Señor, Dios tiene el control de la historia. Es importante precisar que el sello del Dios vivo será colocado en las frentes, en la frente de los siervos de Dios. Y no se trata de un sello visible como de un tatuaje o de alguna otra cosa como hoy en día se suele mencionar. Pues el sello de Dios es invisible como el Dios creador al que representa, ¿verdad? El sello de Dios que es colocado exclusivamente en la frente de los hijos de Dios en contraposición con la marca de la bestia que es colocado ya sea en la frente o en su mano derecha, ¿verdad? O en la mano, en su mano, de las personas sometidas a este último poder global que se le llama Babilonia espiritual en el tiempo del fin. Bien, en este tema hemos visto que la frente representa el carácter de la persona, su voluntad y decisión. Es muy importante que entendamos esto, mis queridos amigos, en los hijos de Dios. Resulta ser un símbolo profético de obediencia hacia la ley de Dios, mientras que en los hijos de desobediencia es un símbolo profético de desobediencia. Así es que vamos a repetir este concepto muy importante. En los hijos de Dios resulta ser un símbolo profético de obediencia hacia la ley de Dios, mientras que en los hijos de la desobediencia es un símbolo profético de obediencia hacia las leyes de los hombres en oposición, oiga bien, en oposición a las leyes de Dios. En ese contexto, vimos además que la mano es un símbolo profético de conveniencia y sumisión hacia las leyes de los
hombres durante las imposiciones religiosas de la gran Babilonia del tiempo del fin. Así que, por un lado, tenemos un sello de vida, que es el sello del Dios viviente, mientras por otro lado, tenemos un sello o una marca de la muerte, del juicio, de la destrucción, que es la marca de la bestia. Según Cantares 8:6, sello y marca son sinónimos, es decir, representan lo mismo en la palabra de Dios. Así que el sello del Dios vivo y la marca de la bestia son son sellos o marcas de pertenencia. Y la pregunta es, ¿a quién pertenecemos espiritualmente? ¿A quién obedecemos y permitimos de esta manera que ponga su sello o su marca sobre nuestras frentes? Eso depende de nuestra escogencia. Eso depende de lo que nosotros vamos a elegir. El libro del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento nos describe las terribles abominaciones que el pueblo de Dios y su liderazgo religioso estaban cometiendo, y no en cualquier lugar, sino en el mismo templo de Dios. Adoraban imágenes según esculpidas, ídolos pintados, y veneraban a personas, en este caso, endechaban el personaje pagano de Tamuz, ídolo babilónico, pero su mayor abominación fue directamente adoración al sol. Con sus espaldas, dice Ezequiel, vueltas al templo de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Fue en ese contexto que Dios ordenó a su ángel: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos y jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel, dice, sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, según Ezequiel en el capítulo 9. Qué triste, ¿verdad? Justamente esa profecía se habrá de cumplir en el último tiempo. Saben, todo se ha modernizado. Ya la adoración al sol de aquel tiempo, en principio, es el mismo al final del tiempo. Solo que cambia. Hoy no va a haber a mucha gente, excepto el año pasado, este año, cuando vino el solsticio de invierno, todas las personas salen a adorar al sol y vemos que sí, les rinden cierta oración, pero saben, mis hermanos, en el tiempo del fin el diablo ha modernizado todas las cosas. Y él está haciendo adorar a las gentes al sol sin que ellos lo sepan. Curiosamente, una adoración impuesta por un poder que al final de los tiempos se le dice la bestia o Babilonia. De eso vamos a estar hablando en el tema que tiene que ver con el cuerno pequeño. Pero entonces, el séptimo sello, este es antes del séptimo sello, y queríamos hablar un poquito porque el séptimo sello lo vamos a evacuar en los próximos 10 minutos. Dice: cuando abrió el séptimo sello, inmediatamente de que vimos los 144,000, se hizo el silencio en el cielo, dice, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con, dice, un incensario de oro. Mire qué interesante, un incensario de oro. Dice, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, según Apocalipsis 8:1 al 5. Como media hora, dice la palabra de Dios. El séptimo y último sello del Apocalipsis nos presenta un silencio en el cielo, haciendo alusión al día de reposo sabático del pueblo de Israel, pues también es el séptimo y último día de la semana, en el cual reina el reposo, sinónimo de silencio.
Así que por fin nos encontramos con un momento de silencio después de los gritos de guerra, de los rugidos de las bestias salvajes, de los ruidos de los desastres naturales y de los gemidos y clamores de los hombres de los anteriores 6 sellos, ¿verdad? Así que la profecía describe que el silencio celestial es como por media hora. Fíjese usted, dice que el silencio celestial es como por media hora. Sabemos que en la palabra de Dios, que en la profecía, un símbolo, día, de 24 horas equivale a un año literal de 360 días, ¿verdad? En Números 14, 33 y 34 nos habla en relación a esto. No tenemos tiempo de leerlo, pero usted puede leerlo. Números 14, 33 y 34, también váyase a Ezequiel 4, 6, nos habla del día por año. Por lo tanto, una hora equivale a 15 días, o sea, 360 dividido entre 24, y una media hora equivaldría a 7.5 más o menos días, pero la profecía dice a propósito cómo, o sea, cómo, no nos da una hora exacta, como media hora nos dice la profecía, es decir, aproximadamente media hora. Redondeando los 7.5 días, llegamos a la única conclusión, mis queridos amigos y hermanos, que hace sentido. Aquí se trata de una semana realmente literal. Así que la historia termina tal como comenzó. Al inicio de la historia humana hubo una semana de creación y al final de la misma nos encontramos con una semana de total silencio, que se hace eco de la semana silenciosa del comienzo y que está registrada en el capítulo 1 del libro de Génesis. Jesucristo con todos los ángeles vuelve al planeta Tierra a recoger a sus escogidos. Gloria a Dios, eso es lo que nuestros corazones anhelan. El cielo, dice, queda mientras tanto en silencio por la ausencia de sus habitantes. Y es obvio, cuando usted escucha silencio, yo tengo 2 niños preciosos acá, cuando escucho que hay silencio, o no están, o están haciendo alguna travesura. Hay silencio en la casa. Pero en este caso significa que el cielo se ha quedado en silencio porque sus habitantes tienen un viaje extraordinario hacia la tierra. Así que cuando dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, según Mateo 25, 31, 33. Así es que el séptimo sello, mis queridos amigos, ya para finalizar, está en relación al retorno de Jesucristo, tan largamente esperado por sus seguidores durante siglos y milenios. Su retorno en gloria y majestad fue predicho más de 300 veces en el Nuevo Testamento, siendo la profecía más repetida de todas, y finalmente se cumplirá y será el clímax de la historia humana y el fin del mundo, del cual nos habló Jesús en Mateo 28 y versículo 20. La promesa de la recreación se materializará con la solución divina de cielos nuevos y tierra nueva. A los santos profetas de Dios les fue permitido ver esta realidad futura en sueños y visiones proféticas. Podemos verlo, por ejemplo, ya para finalizar, queremos dejarle estos versículos. Cuando nos vamos a Apocalipsis, vamos a irnos rápidamente aquí, déjenme abrir este aparatito. Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21:1, podemos encontrarnos con esta declaración. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la palabra de Dios, porque el primer cielo, o sea, este en que estamos ahorita, y la primera tierra pasaron. No existirán más y el mar ya no existía más. Oiga esto, increíble. El mar, que hoy es una bendición, está siendo una maldición. Tantos tornados, tantos barcos hundidos.
Realmente está todo descontrolado, por eso Dios necesita cambiar este sistema de cosas. Y dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es interesante, mis queridos amigos, porque hay muchos de nuestros hermanos cristianos, que sienten, al igual que yo, cierto respeto y cierto cariño por la Jerusalén de nuestros días, allá en Israel. Y ponen a Israel como punto principal de la profecía. Y saben, la palabra de Dios nos dice que la verdadera Jerusalén vendrá del cielo después de los 1000 años. Es interesante, claramente Juan lo dice, no está hablando de esta Jerusalén, está hablando de la Jerusalén celestial. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es interesante. Ella venía. Esto me hace pensar que Jesucristo viene antes a la tierra y dice, y la vio juntamente con Juan, por supuesto, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender. Si Juan la miró descender es que Juan estaba en la tierra. Es interesante. Dice, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo del Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué interesante. Si ustedes se han notado, mis queridos hermanos, el tabernáculo de Dios se trasladará a la tierra. ¿Entiende por qué hay un silencio en el cielo? Estamos hablando en el contexto de la tierra. Cuando nosotros nos vamos también a segunda de Pedro, queremos, perdón, ya se nos está abriendo la garganta. Segunda de Pedro en el capítulo 3 y los versículos 13, escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, porque fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, dice la palabra de Dios, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Bueno, pero también en Isaías, oiga, desde la antigüedad, la palabra de Dios nos habla de este acontecimiento. Cuando nosotros nos vamos a Isaías 65, en el capítulo 65 y los versos, empezando desde el número 17, dice la palabra de Dios, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De eso se trata el contenido de los 7 sellos. Mis queridos amigos, qué gusto haber estado con ustedes compartiendo este tema de los 7 sellos. Espérenos la próxima semana, porque sin duda alguna vamos a venir con otro tema interesante de la palabra de Dios. El día de hoy queremos enviar saludos a todos nuestros amigos que se han metido a nuestro canal y han estado viendo en vivo y han compartido nuestra transmisión. Les enviamos un saludo cordial, un abrazo, que Dios pueda bendecirles. Hoy hemos culminado ya con esta faena de que traemos desde hace unas semanas atrás, meses por decirlo, del estudio de los sellos. La próxima semana vendremos con un tema muy interesante que yo sé va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, hermanos, familiares, todos los que nos ven a través de Facebook Live. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que la bendición de nuestro Dios sea sobre cada uno de sus vidas. Si hay enfermedad, si hay tristeza, si hay desilusión, que Dios pueda enviar de su paz y de su espíritu para que traiga la bendición a sus vidas. Nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios así nos lo permite, a través de Facebook Live, aquí a través del canal Ángel Mensajero de
en Facebook. Y también acuérdese que usted nos puede seguir y dele like a nuestros videos. Eso nos ayudará para que muchas personas puedan conocer también de este mensaje. Pero también puede ingresar a este programa. Lo postearemos, aquí lo dejaremos en Facebook y también lo pondremos en alta definición allí en nuestro canal Ángel Galiano de YouTube. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, hermanos, gracias. Cualquier comentario, cualquier pregunta, no se les olvide dejarla allí en nuestro chat o escríbanos allí, bueno, a través de Facebook. Gracias para todos, que Dios les bendiga, un abrazo y nos veremos, estaremos aquí con ustedes la próxima semana. Hasta luego.